En esta semana nos tomamos un respiro de la escena urbana nacional. Tenemos para repasar 4 álbumes de distintos lugares del mundo, 3 de los cuales vimos adelantos en ediciones anteriores. Discovery Monday, edición número 12. Arrancamos, como suele ser costumbre en estas entregas, con el plato fuerte, el más destacado. Adele lanzó finalmente su esperado disco, Fairy. Como casi todos saben, Adele tiene la costumbre de nombrar los discos con las edades en las cuales fueron escritos: 19, 21, 25 y ahora 30. Es increíble que desde el principio ya haya tenido la lucidez de usar este truco para nombrar los álbumes, porque justamente la magia de Adele, lo que la hace tan especial, es su capacidad de exponerse de lleno a hablar de lo que le pasa. Entonces, en cada disco tenés como la foto de cómo estaba ella en cada edad. Con ese contexto en mente, es fácil esperar el resultado que fue este disco, que es que 30 tiene emociones igual de viscerales, pero mucho más complejas que sus predecesores. Lo que le pasa a esta Adele de 30 años ya no es un simple despecho, es la decisión de divorciarse, y que eso desata una tormenta, una crisis personal en la cual pasa por sentimientos de culpa, por el mareo de empezar a salir de citas y de joda nuevamente, la reflexión sobre su pasado y finalmente llegar a entenderse y aceptarse en su búsqueda por la felicidad. Todo este proceso, casi de manera cronológica, se ve reflejado en Fairy. Musicalmente hay muchos de los lugares comunes de Adele, como el folk o el gospel, pero también aparecen otros elementos que yo por lo menos no le había escuchado tanto en entregas anteriores, cosas más noir o más reminiscentes a la música de la época de oro de Hollywood de los 50, un poco esas cosas que en su momento en ediciones anteriores destaqué del trabajo de Lana del Rey. Easy on Me, el adelanto que repasamos en alguna edición anterior de Discovery Monday, posiblemente siga siendo la pieza más fuerte, más contundente del disco, que es un disco que tiene muchas piezas fuertes y contundentes, que pasa por muchos climas y donde Adele le habla a su hijo, a su padre, a los amores casuales, y sobre todo, y donde su mensaje se vuelve más poderoso, cuando se habla a ella misma. Esta Adele madura, compleja, pero con la visceralidad de siempre y su capacidad de expresión tan especial, creo que con este Fairy va para disco del año, sin exagerar. Es muy fácil para cualquiera que ya haya vivido unos años como Adele vivió, haber pasado por una experiencia similar y sentirse muy reflejado, y que la música de Adele y las palabras de Adele te ayuden a procesar un montón de cosas. No se me ocurre algo mejor que la música pueda hacer que ayudar a sanar. Nuestro recorrido nos trae de vuelta a Argentina. Vamos a hablar de Paco Moroso, que lanzó su álbum Saeta. Casualidad o no, Paco Moroso termina sacando su disco solista una semana prácticamente después de que su socio y amigo musical Catriel sacara el suyo. Si no escuchaste la música que Paco Amoroso sacó a partir del 2020 y de poner en pausa su sociedad con Cato, posiblemente te estés esperando de Saeta un disco de trap, rap, música urbana. Te cuento que no es eso lo que hay en Saeta, a menos de lo que aparece en algunas colaboraciones acá y allá. Justamente Saeta tiene que ver y consolida mucho más la dirección que Paco Moroso empezó a tomar a partir del 2020, y que tiene que ver más con la electrónica, el house, música que oscila más o menos entre música para un after o música para un boliche, y que se emparenta muy bien con las letras, que básicamente hablan de historias
tal vez biográficas de la noche, el sexo, los excesos y ese tipo de cosas. Dentro de los destacados del disco podemos hablar de Imán, la canción con la cual cierra el disco, pero en realidad es la canción con la cual Paco abre el proceso, es la primera que compuso para el disco y donde se ve un poco esta transición hacia el sonido que fue buscando. Luego Da Igual, que me parece que es la que mejor consolida este sonido nuevo. Aunque no lo invité, tu recuerdo salió, fue mejor perder todo lo que pasó. Y de las colaboraciones, con perdón del doctor, pero la más significativa es la de Adrián Dárgelos, que aparece en el tema Switch y que me parece que le da un aval bastante claro a justamente esta búsqueda que a su manera tiene bastante que ver con la música que Dárgelos generalmente hace. Vuelo, rumbo, suelo, y se me apaga la vela. Seguimos en español, pero ahora nos vamos al rock y a España. Vamos a hablar de Vetusta Morla y su disco Cable a Tierra. Vetusta Morla es una banda que yo no conocía, que descubrí accidentalmente a partir de una entrevista que dieron recientemente justamente promocionando este disco y donde hicieron un comentario que me pareció muy lúcido sobre el trap, diciendo que había arrancado con un espíritu muy punk y que progresivamente se estaba volviendo más pop. Pero no lo decían desde un lugar de ninguneo o desde superioridad, sino justamente trazando un paralelo con el rock, que también es una música que, bueno, con el correr del tiempo fue envejeciendo y perdiendo ese carácter antisistema. A partir del interés que me surgió de este concepto y del resto de la entrevista, que la verdad estaba muy interesante, me mandé a escuchar Cable a Tierra, un poco con una pregunta en la cabeza de, bueno, ¿cómo se hace hoy rock sin sonar ni viejo ni vendido? No sé si es autosugestión, pero pareciera que ese disco trata justamente de responder ese interrogante. La respuesta que Vetusta Morla da en este Cable a Tierra es un disco muy difícil de clasificar en géneros, con mezclas en parte iguales de electrónico y orgánico, y que hace mucha exploración de folclore, mucha exploración de indie, elementos de rock propiamente dicho, y sobre todo un anclaje poético muy fuerte. En este trabajo son las palabras las que terminan de redondear e impulsar la música. Dentro de los destacados, más allá de Finisterre, que es una canción de amor bastante singular y es el corte de difusión del disco, creo que también puedo mencionar a No Seré Yo. He levantado el pie del acelerador, porque no seré yo quien traicione tu suerte. Y a La Diana. Portadas y en los telediarios ladrarán por tu forma de dejarte morder. Estamos ya hace muchos años en un momento de transición para el rock donde pasa de ser la voz de los jóvenes a ser más un lenguaje que está incorporado en el ADN musical de las distintas generaciones, como por ejemplo hoy día lo es el jazz. En ese sentido, Vetusta Morla con Cable a Tierra nos da un gran ejemplo de cómo hacer un álbum de rock hoy día. Explorar en las propias raíces, abrazar los sonidos nuevos, no renegar de ellos y seguir teniendo algo importante que decir. Y finalmente esta semana tenemos también Toy del gran David Bowie. Toy es una suerte de álbum oculto, sus sesiones nunca habían sido lanzadas oficialmente y finalmente esta semana fue lanzado como parte de una mega compilación llamada Brilliant Adventure que recorre prácticamente todo el trabajo de Bowie durante la década de los 90 o más precisamente del año 92 al año 2001. Bowie siempre fue un artista un poco difícil de digerir o asimilar para aquellos que no sean hiperfanáticos de Bowie en sí. Y eso tiene que ver con que él fue cambiando de géneros, de sonoridades, de estilos y experimentando mucho a lo largo de su carrera. Entonces uno podía estar enamorado con el sonido de un disco y que no tuviera nada que ver con el sonido siguiente. Toy en ese sentido aparece en un momento bastante especial, luego de
momentos de experimentación muy fuertes con música electrónica y con muchísimas otras cosas durante los años 90, Bowie arranca un proceso que en realidad arranca en el disco anterior cronológicamente a Toy, que es Hours, de revisar su sonido clásico, sus primeros años. Entonces, si Bowie estaba en un proceso de redescubrir su sonido original, bueno, Toy es literalmente eso, es un compendio de revisiones y reversiones de temas suyos de los 60, principios de los 70, algunos más conocidos, otros más tipo lado B. El único tema que escapa de esa cajita es justamente el tema que le da título a la obra. Es en estas sesiones en donde Bowie iría redescubriendo su estilo de los 60s y los 70s, incorporándolo y generando las bases con las cuales después lanzaría Heeren, que es uno de sus álbumes más importantes, por lo menos a mi entender, y que arranca lo que sería la última fase de Bowie con un sonido justamente muy del Bowie clásico de los 70s, pero con elementos que fue incorporando a partir de sus otras experimentaciones. Quienes busquen en este disco alguna suerte de carta póstuma de despedida de parte de David Bowie, claramente no es eso lo que van a encontrar. Las buenas noticias para ellos es que ya tenían eso, se llama Blackstar, es el último disco en términos cronológicos de la carrera de David Bowie y por lo menos a mi entender es un disco que Bowie hizo de una manera súper consciente, sabiendo que iba a ser su última producción. A Toy hay que entenderlo de otra manera, hay que entenderlo como esta suerte de eslabón perdido en el proceso de un gran artista como es Bowie a la hora de reformular el sonido, recuperando todo lo que fue aprendiendo y sobre todo lo que fueron sus primeros años, y una forma de explicar cómo él llegó a después ese discazo que es Heeren. Llegamos así al cierre de la edición número 12 de Discovery Monday. Como siempre digo, si estás en Instagram, me sirve que me sigas. Si estás en YouTube, me sirve que te suscribas. En ambos casos me ayudas muchísimo con un like y sobre todo con tu comentario, haciéndome saber si estos lanzamientos te parecieron interesantes, qué otras cosas querés que revisemos y que me ayudes a seguir transitando este proceso tan maravilloso que es descubrir música juntos. No me queda nada más, así que me despido hasta el próximo Discovery Man.